Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clasificación de los juegos de acuerdo al criterio de el tipo de interacción que generan entre los jugadores, entre los agentes. Habíamos visto que se trata de juegos de conflicto y juegos de cooperación. Y habíamos visto un primer ejemplo en el que veíamos el caso de la provisión de un bien público con el supuesto de que los jugadores eran egoístas. Habíamos llegado a la conclusión de que el juego era un juego de conflicto. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el mismo ejemplo, pero modificando un supuesto fundamental. De acuerdo a la escala de preferencias de los jugadores, estos van a tener una conducta de carácter altruista, generoso, van a ser bondadosos. Suponemos que ahora los jugadores se preocupan por el bienestar del otro jugador. En consecuencia, las preferencias ahora del jugador 1 van a tener esta característica. En primer lugar, para el jugador 1 ahora está la opción de estas 4 posibles, la opción en la que él aporta y el otro no lo hace. Esto quiere decir que él se siente feliz, se siente bien, tiene bienestar. Elige esa decisión, si está a su alcance, porque es la que mayor utilidad le da. Él es feliz aportando y que el otro no lo haya hecho. En segundo lugar, para este jugador 1 estaría la opción en la que ambos aportaron. En tercer lugar, cuando ninguno lo hace y se siente muy mal, o es la peor opción para él, cuando él no aportó y el otro sí lo hizo. Digamos que su conciencia le molesta o se siente incómodo con este resultado porque es un jugador altruista de acuerdo al supuesto de este ejemplo. Asignamos números a cada una de esas opciones. El mayor puntaje posible para la opción preferida del jugador 1 y el peor puntaje para la opción menos preferida. Trasladamos esos números a nuestra matriz de pagos. Tenemos 4 puntos para el caso en el que el 1 aporta y el 2 no lo hace. 3 para el caso en el que ambos aportan. 2 para cuando ninguno aporta. Y 1 punto, la peor opción para el jugador 1, cuando él no aportó y el 2 sí lo hizo. De manera similar, para el jugador 2 encontramos esta escala de preferencias. El jugador 2, recuerden, también es altruista en este ejemplo. En primer lugar, aparece la opción en la que el jugador 1 sí aporta, el 1 no aporta y el 2 sí lo hace. Noten que esto está invertido en relación al anterior ejemplo, porque ahora estamos hablando del jugador 2 y siempre ponemos en primer lugar las preferencias del jugador 1. En consecuencia, esta es la mejor opción para el jugador 2, en segundo lugar cuando ambos aportan, tercero cuando ninguno lo hace, y lo peor que le puede pasar al jugador 2 que es altruista es no haber aportado él y que el 1 sí lo haya hecho. Asignamos números a esta opción, a esta estructura de preferencias, y traducimos esos números en nuestra matriz de pagos. En primer lugar está la opción en la que el 1 no aporta y el 2 sí lo hace, que es esta casilla, y corresponden 4 puntos. En segundo lugar está la opción aportar, que es esta, y en ese caso tiene 3 útiles el jugador 2. En tercer lugar está la opción no aportar y no aportar. Y en último lugar la opción donde el 1 aporta y el 2 no lo hace, que le da un útil, una unidad de bienestar al jugador 2. Recuerden que para resolver el juego lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las posibles conjeturas de cada jugador. El jugador 1 podría conjeturar que el 2 va a aportar, de acuerdo a las características e información que tenga respecto a este. Y en ese caso miramos esta columna y vemos que 3 es mejor opción que 1, le da mayor bienestar. Por lo tanto, su decisión, su elección debería ir por ese lado y marcamos como mejor respuesta a esa conjetura la opción aportar.
En caso de que la conjetura sea que el 2 no va a aportar, las opciones para el jugador 1 son aportar y no hacerlo, 4 puntos y 2. Elige 4, que es la mejor respuesta. Recuerden, tenemos dos mejores respuestas posibles porque teníamos dos conjeturas posibles. Como nos han aparecido en la misma fila y siempre nos dan la misma estrategia, que en este caso es aportar, decimos que esa es una estrategia dominante en este ejercicio y por lo tanto ya sabemos que el jugador 1 va a jugar por esa opción. Hacemos un análisis similar para el jugador 2 y encontramos que su mejor respuesta es aportar cuando conjetura que el jugador 1 va a aportar, porque sus opciones son 3 y 1. Si conjetura que el 1 no va a aportar, sus opciones son 4 y 2. Elige 4, o sea, la opción aportar, porque esa es su mejor respuesta. Noten que en el caso del jugador 2, esas marcas verdecitas aparecen en la misma columna, que es la opción aportar. Por lo tanto, para el jugador 2, la opción aportar es una estrategia dominante. Como ambos tienen estrategias dominantes y esa estrategia es aportar, podemos decir que el ejercicio se va a resolver con este resultado. Ambos van a aportar y ambos van a obtener 3 útiles. Noten que acá el resultado es un Pareto óptimo, porque ninguno de los dos podría mejorar su situación sin empeorar la de alguno de los otros jugadores, si hubiesen más, o del otro jugador en este caso, porque estamos hablando solamente de 2. Como ha ocurrido aquello, el resultado del juego ya es el mejor posible desde el punto de vista social. Imaginemos que fuesen muchísimos jugadores también. En ese caso, todos están en la mejor situación posible y por lo tanto no se necesita modificar las decisiones. Han cooperado de manera natural por sus características, por cómo eran sus preferencias. Y por lo tanto, este es un juego cooperativo y no requerimos modificar ni incentivar a los jugadores, ni obligarlos, ni castigarlos, ni presionarlos a cambiar sus decisiones, porque ya tenemos un resultado desde el punto de vista social óptimo. Veamos un ejemplo similar. Tratamos la provisión de un bien público, pero con la característica de que ahora el jugador 1 es egoísta, pero el 2 es altruista. En este caso, las preferencias del jugador 1 vienen dadas por esta estructura, que es exactamente la misma que vimos en el ejemplo 2. Lo que más valora el jugador 1 es tener la comodidad de no haber tenido que aportar ni que hacer algún esfuerzo y, como el otro sí aportó, poder beneficiarse del bien público. En segundo lugar está la opción en que ambos aportan, tercero cuando ninguno lo hace y por último que él aporte y el otro no lo haga, lo hace sentir muy mal al jugador 1 porque es egoísta. Traducimos esa escala de preferencias en números y llevamos esos números a nuestra matriz de pagos. Tenemos 4 en el primer caso, 3 cuando ambos aportan, 2 cuando ninguno lo hace y 1 punto para el jugador 1 cuando él aportó y el 2 no lo hizo. El jugador 2 es alguien altruista que va a buscar el beneficio del jugador 1. Por lo tanto, es de esperar que el resultado de sus preferencias sea exactamente el mismo que del jugador 1, ¿sí? El jugador 1 está buscando su propio bienestar y el jugador 2 está buscando, por ser altruista, el bienestar del jugador 1. Por lo tanto, lo que más le va a gustar al jugador 2 es la opción donde el 2 aporta y el 1 no lo hace. ¿Sí? Es una situación donde ambos se sienten contentos, se sienten cómodos con ese resultado y asignamos los mismos 4 puntos a ese caso, 3, 2 y 1 respectivamente. Noten que podemos pasar directamente los pagos a la matriz y encontramos que en todos los cuadritos tenemos el mismo pago para ambos, 4 y 4, 3 y 3, 2 y 2
y finalmente 1 y 1. Buscamos ahora la solución al juego y para ello realizamos conjeturas. El jugador 1 cree, conjetura que el 2 va a aportar. En ese caso 4 es mejor que 3, entonces su mejor respuesta a esa conjetura es jugar la opción no aportar. Si cree que el 2 no va a aportar, sus opciones son 2 y 1, por lo tanto su mejor respuesta es 2. Eso significa que elige no aportar. Nuevamente está en la misma fila sus mejores respuestas, por lo tanto es estrategia dominante no aportar. Para el jugador 2, conjeturamos que el jugador 1 va a aportar, sus opciones son 3 y 1, elige la opción 3 que es aportar y esa es su mejor respuesta a esa conjetura. Si cree que el jugador 1 no va a aportar, sus opciones son 4 y 2, elige la opción 4 que también es aportar. Por lo tanto, al estar en la misma columna, las mejores respuestas a cada conjetura posible para el jugador 2, decimos que esta es una estrategia dominante. Como ambos han tenido una estrategia dominante definida, si bien para el 1 la estrategia es no aportar y para el 2 es sí hacerlo, ya tenemos la solución al ejercicio. Ese va a ser el resultado. El 1 no va a aportar, el 2 sí lo va a hacer y este es un juego de carácter cooperativo. Fíjense que parece injusto porque hay un jugador que está aportando y el otro no lo está haciendo. Pero desde el punto de vista social sigue siendo cooperativo porque estamos logrando el mejor resultado posible para cada uno de los participantes. El 1 está feliz en su posición egoísta, donde no aporta y se beneficia del esfuerzo del jugador 2. Pero el jugador 2, de acuerdo a sus preferencias, también está contento con este resultado porque a él le gusta ser generoso, le gusta servir. Entonces ninguno de los dos se vería motivado a modificar este resultado. De hecho, si miramos la matriz, 4 es el máximo pago posible. A diferencia del caso anterior donde tenían 3, ahora han logrado el máximo puntaje ambos y ambos están contentos con este resultado que no requiere modificación alguna. Ahora lo que vamos a hacer es poner los 3 ejemplos del caso de provisión de un bien público que vimos y vamos a notar algunas características importantes. En el primer caso teníamos jugadores que eran egoístas y el resultado fue este Pareto inferior que era 2 y 2. En el segundo caso ambos jugadores eran altruistas y tuvimos un Pareto óptimo que era 3 y 3. Y por último teníamos un jugador 1 egoísta y el jugador 2 altruista y generamos un Pareto óptimo también con un resultado de 4 y 4. Noten que es el mismo ejercicio con los mismos números, pero el simple hecho de modificar la suposición de cómo son las preferencias de los jugadores altera drásticamente las características del juego. En un caso nos salió un juego de conflicto y en 2 casos encontramos juegos cooperativos. Modifica sustancialmente los resultados porque en un caso terminan con 2 puntos, en el otro con 3 y en el último terminan con 4 puntos cada uno de los jugadores. En consecuencia, esto nos permite extraer una poderosa conclusión de este ejemplo y es la siguiente. La escala de preferencias que tengan los jugadores condiciona de manera vigorosa, intensa, el tipo de interacción que se va a producir en cualquier juego y condiciona además los resultados. Entonces, este es un elemento que quiero que quede bien guardado en su mente porque nos va a ser muy útil para modelar distintas situaciones de decisión que vamos a ir evaluando en los distintos
ejercicios, en los distintos ejemplos que vamos a ir proponiendo a lo largo del curso. Hay una pregunta importante que normalmente me la hacen cuando los cursos son presenciales, y ahora que los cursos están siendo virtuales, me voy a anticipar y la voy a realizar yo, y es esta. Durante todo el ejercicio hemos hablado de la provisión de un bien público y hemos puesto como una alternativa que los jugadores puedan elegir entre aportar y no hacerlo. Alguien podría haberme dicho simplemente, ¿por qué no se le da el bien a la persona o no se le prohíbe acceder al bien a la persona que no haya aportado y asunto arreglado? De algún modo se motivaría a que todos aporten, tengan la conducta cooperativa. Y la respuesta es la siguiente. Los bienes públicos, y más adelante vamos a ver que el orden público tiene una característica similar, generan este tipo de situaciones. Los bienes públicos tienen dos características centrales que permiten que ocurra lo que ha ocurrido en estos tres ejemplos que hemos visto. Y estas características son estas dos. Existe cero rivalidad en el consumo y cero posibilidad de exclusión en el disfrute del bien. La primera de ellas significa lo siguiente. Cuando un bien es disfrutado por una persona, al no existir rivalidad en el consumo, puede simultáneamente ser disfrutado por otra persona sin que esto afecte a la primera. Por ejemplo, si tenemos un alumbrado público, que el jugador 1 se beneficie de tener la luz de esa plaza, por ejemplo, que ha sido alumbrada, no le afecta al jugador 2, ni viceversa. Y si hubiesen más jugadores, tampoco afectaría que existan más personas disfrutando de esa luz. De hecho, la cuenta de la energía eléctrica va a ser exactamente la misma si está una persona sentada en la plaza o si están sentadas 20 personas. Por otro lado, los bienes públicos tienen la característica de que no existe posibilidad de exclusión. Esto quiere decir que no se puede excluir del beneficio del bien a quien no ha aportado, a quien no ha pagado para obtener el bien. Volviendo al ejemplo de la plaza, podríamos pensar que las personas pasan por la plaza y disfrutan de la luz tanto si han pagado sus impuestos como si no lo han hecho. No existe un sensor que haga que la luz se apague inmediatamente cuando pasa una persona que no pagó sus impuestos, y otro que hace que la luz se prenda intensamente cuando pasa una persona que pagó puntualmente sus impuestos. Con los bienes públicos no existe esta posibilidad de exclusión y lo vamos a expresar en un gráfico. Vamos a imaginarnos estas dos características, la posibilidad de exclusión en este eje y la rivalidad en el consumo en este otro. En primer lugar, vamos a suponer un punto A, como este, que va a tratarse del ejemplo que acabamos de decir. Un bien público puro, absolutamente puro, porque está en el nivel 0 y 0. Cero posibilidad de exclusión y cero rivalidad en el consumo. El ejemplo apropiado en este caso entonces es el del alumbrado público. ¿Sí? Por las razones que ya hemos explicado. No se puede excluir a quien no pagó los impuestos, por ejemplo, para ese alumbrado, y que existan más personas en la plaza no le quita posibilidad de disfrutar de la luz a las que ya estaban en la plaza. Por el contrario, imagínense que transitamos por este eje donde va aumentando la posibilidad de exclusión al máximo y paralelamente hemos transitado por este eje donde la rivalidad del consumo también aumenta al máximo. Es decir, nos hemos movido en esta dirección hasta este punto, que lo vamos a llamar el punto
B. Acá lo que tenemos es el caso de un bien privado, puro, que tiene total rivalidad en el consumo y total y absoluta posibilidad de exclusión. Pensemos en un helado de chocolate. La rivalidad de consumo es máxima. Si se lo come una persona, no se lo puede comer otra persona. Al mismo helado, por supuesto. La rivalidad es absoluta. El disfrute del bien permite absoluta posibilidad de exclusión. ¿Quién obtiene el helado? El que pagó por el helado. El que no paga por el helado, el que no aportó, recordando nuestro ejemplo, no obtiene el bien, no obtiene el helado. Pero lo interesante es que debemos destacar que existen un sinfín de posibles puntos dentro de esta caja. Vamos a citar, por ejemplo, un posible punto C, como este, donde la rivalidad en el consumo podría llegar a ser alta, pero noten que la posibilidad de exclusión es baja. Es decir, tiene una de las características parcialmente y la otra casi nada. El ejemplo adecuado podría ser un puente congestionado en una hora pico, donde el hecho de que existan muchos autos tratando de transitar perjudica, genera rivalidad al resto de los autos, pero la posibilidad de exclusión es mínima, porque no va a estar alguien en el puente averiguando cuáles de los autos han pagado sus impuestos y cuáles no, cuáles pueden beneficiarse de circular por ese puente y cuáles no pueden. De manera similar podría existir un punto como este D, por ejemplo, donde la rivalidad en el consumo es bajísima y la posibilidad de exclusión es más bien muy alta, ¿sí? Casi total. Un ejemplo adecuado podría ser el uso de la televisión por cable o de Netflix, por ejemplo, que muestra que la posibilidad de exclusión es alta porque si las personas pagan por el servicio, pueden obtenerlo, y si no, no. No lo ponemos en el extremo porque sabemos que existen algunos mecanismos para evadir este pago, y en ese caso no se estaría excluyendo a todos del disfrute del bien. Conexiones ilegales, por ejemplo. Y en el caso de la rivalidad en el consumo para el bien D, tenemos que esta es baja. Si hay 2 millones de personas utilizando el servicio y se añaden 100 más, eso no afecta a los 2 millones de personas que ya estaban beneficiándose con el servicio. Entonces no existe rivalidad en el consumo. Y otro aspecto importante que es interesante encontrar acá es que en realidad existen infinitos puntos posibles dentro de esta caja con combinaciones de estas dos características. En los problemas que hemos visto, que nos van a ser base para analizar los problemas de acción colectiva en el siguiente subtítulo, vamos a notar que se trata de bienes públicos puros, como el caso del punto A. No podría ocurrir eso con bienes como el punto B, que son privados puros, y en realidad vamos a tener un montón de casos intermedios, como el punto C y el punto D, que son bienes semipuros. En un siguiente video vamos a considerar otro problema similar, que es el caso del orden público, y vamos a mirar el modelo de Thomas Hobbes. Hasta ese entonces,